Despertaste hoy con el corazón agitado. Sientes que el peso de las preocupaciones ya está golpeando tu puerta antes incluso de que el día comience. No estás solo. Hay momentos en los que la vida parece cerrarse alrededor nuestro, como una niebla espesa que no nos deja ver más allá del miedo, de la incertidumbre, de esa pregunta que repite en tu mente: ¿y si todo sale mal? Pero en medio de esta batalla hay una verdad que no puede ser silenciada. Dios tiene una palabra para ti hoy. Una palabra que no es un simple consuelo, sino un decreto poderoso que rompe cadenas y abre caminos donde solo parecía haber oscuridad. Imagina por un momento que cada temblor en tu corazón, cada susurro de ansiedad, cada pensamiento que te dice «no vas a poder», es desafiado por una voz más fuerte, una voz que no grita, pero que habla con una autoridad que calma tempestades. Es la voz de tu Padre diciéndote «descansa, yo estoy aquí». No es un mensaje pasivo, sino una promesa activa, porque cuando Dios habla, algo sucede. Cuando Él declara paz, los vientos de la tormenta se someten. Cuando Él dice «no temas», es porque ya ha preparado una salida. Tal vez hoy estés enfrentando una situación que parece no tener solución. Quizás son las deudas que se acumulan, una relación que se desmorona, una salud que flaquea, o simplemente esa sensación de vacío que no logras explicar. Pero hay un lugar secreto, un refugio donde ninguna de estas cosas tiene la última palabra. La Biblia lo llama el escondite del Altísimo. No es un lugar físico, sino una posición de fe. Es ese momento en el que decides dejar de luchar con tus propias fuerzas y clamar: Dios, yo solo no puedo, pero contigo todo lo puedo. No se trata de negar el dolor o fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer que, aunque la circunstancia sea real, hay una verdad más grande. El Dios que sostiene el universo también sostiene tu vida en sus manos. Él no está lejos, observando desde la distancia. Él está en medio de tu lucha, susurrando a tu corazón: confía en mí. Y cuando decides creer, algo cambia. No siempre la circunstancia, pero siempre tu perspectiva, porque la fe no ignora la tormenta, pero sí sabe quién calma los vientos. Hoy, en este momento, puedes elegir dejar que el miedo siga dictando tu día, o puedes tomar esa promesa que Dios te ha dado y aferrarte a ella como un ancla, porque su palabra no regresa vacía. Si Él ha dicho que eres guardado, que eres amado, que hay un propósito en tu dolor, entonces es verdad. No porque lo sientas, sino porque Él lo ha declarado. Y cuando las promesas de Dios chocan con la realidad de tu vida, algo tiene que ceder. Y nunca será su palabra la que falle. Así que respira hondo. Este día, por difícil que parezca, ya está cubierto por la gracia. No estás solo, no estás desprotegido. No importa lo que venga. Hay un poder a tu disposición que es mayor que cualquier fuerza en este mundo. Y comienza aquí, en este instante, cuando decides creer que la palabra de Dios es más fuerte que tus miedos. Reflexão bíblica profunda. Salmo 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que isso significa? Você não está desprotegido. Não importa o que vem pela frente. Crise, doença, solidão. Deus é seu abrigo. Ele não te deixará cair. Essa promessa não é genérica. É um escudo invisível, uma certeza de que mesmo no caos Ele te guarda. Hay lugares en este mundo donde el ruido no llega, donde el caos de la vida parece detenerse por un momento. Lugares físicos, como un rincón tranquilo en casa o un parque al amanecer. Pero el salmista nos habla de un refugio mucho más profundo, un escondite que no depende de ubicaciones geográficas ni circunstancias favorables. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras no son una metáfora poética vacía, sino una realidad tangible para quien decide creer. Habitar no es visitar ocasionalmente, no es acudir a Dios solo cuando las tormentas arrecian. Es establecerse, echar raíces en su presencia, hacer de Él nuestra morada permanente.
Muchos buscan refugio en cosas pasajeras, en el dinero que se esfuma, en las relaciones que cambian, en los planes que se derrumban. Pero el Salmo describe algo radicalmente distinto, una protección que no fluctúa según los vaivenes de la vida. La sombra del Omnipotente no es un consuelo teórico, es la certeza de que aunque todo a tu alrededor tiemble, hay un lugar donde permaneces seguro. ¿Cómo se traduce esto en el día a día? Imagina caminar por un desierto bajo un sol abrasador. El calor agota, la sed debilita y el horizonte parece no tener fin. De pronto, encuentras una gran roca cuya sombra se extiende como un manto fresco. Allí, el sol no te quema. El aire se hace respirable. Eso es la sombra del Todopoderoso, un alivio inmediato en medio del agotamiento. No elimina el desierto, pero te da fuerzas para atravesarlo. Este pasaje confronta nuestras dudas más íntimas. Cuando la enfermedad llama a la puerta, cuando el fracaso golpea, cuando la soledad se hace pesada, surge la pregunta: ¿dónde está mi refugio ahora? La respuesta del Salmo es clara: sigue allí, intacto, inviolable. Dios no promete que evitaremos el dolor, pero sí que en medio de él, su presencia será nuestro escudo. La palabra abrigo en hebreo, seder, implica algo oculto, protegido de miradas hostiles. Es como un secreto entre tú y Dios, un pacto de seguridad que el mundo no puede ver, pero que tú puedes sentir. Hay una condición, sin embargo: habitar, permanecer. No es suficiente conocer de lejos estas promesas, hay que vivirlas. Es una elección diaria, a veces minuto a minuto, de confiar más en esa sombra divina que en lo que nuestros ojos ven o nuestras emociones dictan. Cuando las noticias generan pánico, cuando el futuro parece incierto, el Salmo nos recuerda que ya tenemos un territorio seguro, la presencia misma de Dios. No es un refugio estático, sino uno que se mueve con nosotros, como la columna de nube y fuego que guiaba a Israel en el desierto. Quizá hoy te sientas expuesto, vulnerable, como si las circunstancias te hubieran dejado sin protección, pero el Salmo 91 declara que hay un lugar donde ninguna amenaza puede alcanzarte. No porque desaparezcan los problemas, sino porque adquieren una nueva dimensión a la luz de quien te cubre. Descansar en esa verdad no es pasividad, es la forma más profunda de resistencia espiritual. Es dejar de forcejear con tus propias fuerzas y permitir que el poder que sostiene el universo sostenga también tu vida. Este es el misterio y la belleza del refugio divino. Mientras el mundo busca seguridad en lo visible y temporal, Dios ofrece algo infinitamente mejor, un escondite que trasciende lo físico, una paz que desafía toda lógica, una sombra donde el alma, por fin, puede respirar. Aplicação na vida real. Imagine uma mulher que acorda às 4 horas da manhã, sufocada pela ansiedade, contas a pagar, um diagnóstico preocupante, um filho distante. Ela abre a janela e sussurra: Deus, onde o Senhor está nisso tudo? E então ela lembra: a sombra do Onipotente descansará. A mudança começa aqui. Ela para de alimentar o medo e começa a declarar: se Deus é meu abrigo, nada vai me destruir hoje. Son las 4:17 de la madrugada. La casa está en silencio, pero su mente es un torbellino. María, podría ser tú, siente el peso físico de la ansiedad, esa opresión en el pecho que hace que cada respiro cueste el doble. Las facturas apiladas en la mesa de la cocina parecen gritarle. Los resultados médicos que llegaron ayer traen palabras técnicas que suenan a sentencia. Y su hijo, ese niño que una vez sostuvo en brazos, ahora está perdido en algún lugar, distante no solo geográficamente, sino en alma. La oscuridad de la habitación se siente como un espejo de su interior. En un acto casi instintivo, se levanta y camina hacia la ventana. El vecindario duerme, pero hay una luna llena que baña todo con una luz plateada. Es en este momento frágil, cuando sus rodillas casi no la sostienen, que sus labios susurran las palabras que muchos hemos pronunciado en nuestra propia noche oscura. Dios, ¿dónde estás en todo esto? No es un grito, sino el quejido de un
Corazón herido. La pregunta flota en el aire como el vapor de su aliento en el cristal frío. Entonces ocurre. No una voz audible, no un rayo de luz celestial, sino un recuerdo. Como si alguien encendiera una lámpara en su memoria, vuelve a su mente un versículo que su abuela le enseñó de niña. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Las palabras resuenan diferente esta vez. No son una frase bonita para tarjetas religiosas, sino un salvavidas lanzado en medio del mar embravecido de sus emociones. María experimenta lo que los psicólogos llamarían un cambio cognitivo, pero que los creyentes reconocemos como ese momento en que la fe deja de ser teoría y se convierte en tabla de salvación. Sus lágrimas no se detienen, pero algo cambia en su interior. Comienza a darse cuenta de que ha estado alimentando al miedo como a un animal doméstico, dándole atención, permitiendo que dicte sus días. Ahora, entre sollozos, sus labios empiezan a formar nuevas palabras. Si Dios es mi refugio, entonces nada, absolutamente nada de esto, puede destruirme. No es que los problemas desaparezcan mágicamente. Las facturas siguen allí. El diagnóstico médico no ha cambiado. Su hijo sigue lejos, pero algo fundamental ha cambiado, su posición frente a la tormenta. Ya no está parada en medio del huracán tratando de controlar los vientos con sus propias manos. Ha encontrado ese centro de calma que los marineros antiguos llamaban el ojo del huracán, ese lugar paradójico donde, aunque la destrucción gira a tu alrededor, hay un espacio de quietud. Esta es la esencia de la aplicación práctica de la fe. No es una varita mágica que elimina las dificultades, sino un ancla que evita que te hundas en ellas. María, como tú y yo, está aprendiendo la lección más difícil y a la vez más liberadora. Puedes temblar y a la vez confiar. Puedes llorar y a la vez creer. Puedes no tener respuestas y a la vez estar seguro de que hay alguien que las tiene. El amanecer encuentra a María todavía junto a la ventana, pero ahora hay una ligereza en su rostro. Las mismas circunstancias que hace una hora la asfixiaban, ahora se ven a través de un lente diferente. No es que el miedo haya desaparecido por completo, pero ha sido puesto en su lugar. Ya no es el director de su vida, sino un actor secundario en una historia cuyo guión final lo escribe Dios. Esta es la transformación que ocurre cuando las promesas bíblicas dejan de ser versículos decorativos y se convierten en la estructura misma de nuestra realidad. María ha descubierto hoy lo que muchos santos a través de los siglos han aprendido. El refugio no está en la ausencia de la tormenta, sino en la presencia de Dios dentro de ella. Y eso, esa verdad simple pero profunda, cambia todo. Oração. Guiada e poderosa. Fale devagar, com emoção. Pai, eu chego diante de Ti agora, com minhas fraquezas e meus temores. Cura onde dói, liberta onde o medo prendeu, protege minha mente, minha casa, minha família. Hoje eu escolho crer que o Senhor é meu abrigo. Nenhum mal vai me tocar porque a Tua mão está sobre mim. Enche-me de paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Las palavras se forman lentamente en sus labios, como gotas de agua en un manantial que acaba de ser descubierto. Padre. Esa primera palabra ya contiene todo un universo de significado. No es el grito estridente de quien exige atención, sino el quejido suave de un niño que sabe que puede refugiarse en los brazos de su progenitor. La habitación está en silencio, pero su corazón late con tal fuerza que casi puede escucharlo en sus oídos. Hay algo sagrado en este momento, algo que trasciende el tiempo y el espacio, como si por un instante el velo entre lo terrenal y lo divino se hiciera más delgado. Respira hondo. El aire entra por sus fosas nasales, llenando sus pulmones, y con él llega la conciencia de que está en presencia de lo eterno. No necesita posturas elaboradas ni palabras rebuscadas. Sus rodillas se doblan naturalmente, no por ritual, sino porque el peso de la gloria que siente en ese instante las hace ceder. Yo vengo ante ti ahora. El ahora es importante. No mañana, no cuando resuelva sus problemas, no cuando sea una mejor persona. Ahora con sus grietas visibles,
con sus heridas aún abiertas, con sus preguntas sin responder. Las lágrimas comienzan a fluir libremente mientras enumera sus fragilidades. No las esconde, no las disfraza. Las pone sobre la mesa como un enfermo muestra sus heridas al médico. Mis debilidades. Esa confesión en sí misma es un acto de valentía en un mundo que premia la apariencia de fortaleza. Mis temores. Los nombra uno por uno, como quien saca demonios de las sombras para que la luz los disipe. El miedo a no ser suficiente, el terror al abandono, el pánico ante lo desconocido. Cada uno es colocado a los pies de aquel que dijo, no temas, porque sabe que solo en esa posición de rendición encontrará la verdadera victoria, sanar donde duele. La petición es específica, no es un ruego genérico, sino dirigido a esos lugares concretos del alma que llevan tanto tiempo sangrando. La traición que aún escuece, la pérdida que dejó un vacío imposible de llenar, los sueños rotos que cortaron como cristales sus esperanzas. Pide sanidad no como concepto abstracto, sino como realidad tangible que pueda palpar en su vida cotidiana. Liberar donde el miedo ha atrapado. Reconoce que hay zonas de su ser que han estado bajo el yugo de la ansiedad durante tanto tiempo que casi forman parte de su identidad. Esos pensamientos recurrentes que aparecen como relámpagos en la noche. Esas jaulas invisibles que limitan su potencial. Esas voces internas que susurran no podrás cada vez que intenta avanzar. Hoy clama libertad, no como un deseo vago, sino como decreto profético sobre su vida. Proteger mi mente, mi hogar, mi familia. La petición se expande más allá de sí misma. Sabe que su batalla no es solo personal, sino que afecta a quienes ama. Pide un cerco de protección no basado en su capacidad de vigilancia, sino en la fidelidad de aquel que nunca duerme ni se adormece. Visualiza esa luz divina, envolviendo cada rincón de su casa, cada pensamiento de su mente, cada miembro de su familia. Elijo creer que tú eres mi refugio. Aquí está el punto de inflexión. La fe no es la ausencia de temor, sino la decisión de actuar a pesar de él. Es un acto de voluntad que trasciende las emociones fluctuantes. Hoy, en medio de la incertidumbre, planta esa bandera de confianza como testimonio de que algunas victorias se ganan primero en el territorio del espíritu antes de manifestarse en lo natural. Ningún mal me tocará. No es una declaración ingenua que ignore la existencia del sufrimiento, sino la certeza de que hay una gracia que transforma toda circunstancia en un peldaño hacia su propósito. Sabe que el mal existe, pero también sabe que hay un bien mayor que lo redime todo. Lléname de tu paz. No pide la paz del mundo, esa frágil y condicionada. Clama por esa paz paradójica que permanece cuando todo se derrumba, esa que los psicólogos no pueden explicar y los filósofos no pueden definir. La que guarda los corazones y las mentes justo cuando deberían estar en pedazos. En el nombre de Jesús, esa es la clave que abre toda cerradura. No viene en su propio nombre, con sus méritos insuficientes, sino en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre ante el cual toda rodilla se doblará. El nombre que es poder, amor y sanidad, encapsulados en 2 sílabas sagradas. Amén. No es solo el final de una oración, es el sello de certeza en todo lo dicho. Es el así sea que resuena en los pasillos del cielo y establece un hecho en la tierra. Y cuando abre los ojos, algo ha cambiado. Las circunstancias externas son las mismas, pero dentro de ella se ha establecido un nuevo orden. La tormenta puede seguir rugiendo, pero ha encontrado el centro de calma donde puede respirar. Finalização memorável. Esta foi a sua âncora para hoje. Deus não esqueceu de você. Ele está aqui. Respire fundo. Ele já está agindo. Volte amanhã para mais uma dose de fé poderosa. É o silêncio que queda después de la oración, no es vacío, sino pleno. Como el instante entre el trueno y la lluvia, cuando el aire mismo parece contener su aliento. Te quedas allí, quieto, sintiendo el peso glorioso de algo que no se ve, pero que se ha hecho tan tangible como el latido en tus venas. Esta no es una despedida,
sino el principio de algo que continuará resonando en tu día, en tus decisiones, en esos momentos inesperados donde recordarás: no estás solo. Hay anclas que no son de metal, sino de promesas. Hoy has lanzado la tuya a las profundidades de la fidelidad divina, y aunque los vientos soplaran con fuerza, tu barco no será arrastrado. Cada palabra pronunciada en esa oración se convirtió en un eslabón más de esa cadena inquebrantable que te une a lo eterno. No son frases bonitas, son realidades espirituales que sostienen tu mundo cuando todo parece girar fuera de control. Dios no es como esos amigos que solo aparecen en los momentos soleados. Él está aquí, ahora, en este preciso instante donde quizás dudas si alguien realmente escuchó tu clamor. Su presencia no depende de tu percepción. No se desvanece porque tus emociones fluctúen. Está tan cerca como el aire que llena tus pulmones en este momento. Inhala profundo. Siente cómo entra la vida en ti. Así de cercana es su atención sobre cada detalle de tu existencia. Mira tus manos. Parecen ordinarias, pero hoy son testigos de algo extraordinario. En ellas no hay marcas visibles, pero si pudieras ver con ojos espirituales, encontrarías la huella de unas manos mayores envolviendo las tuyas. Esas mismas manos que midieron los mares y contaron las estrellas. Están moldeando suavemente tu historia, incluso cuando no logras entender el diseño. El milagro más grande no es siempre el cambio repentino de circunstancias, sino esa transformación silenciosa que ocurre en el interior. Como el alba que sin hacer ruido disipa la oscuridad, así obra Dios en los corazones que se rinden a Él. Hoy has plantado semillas de fe que germinarán a su tiempo. Quizás no veas los brotes inmediatamente, pero bajo la superficie, la vida ya está pulsando. Mañana traerá sus propios desafíos, pero también nuevas misericordias. Como el maná en el desierto, la provisión divina llega día a día, nunca antes para que acumules, nunca tarde para que padezcas. Hay un ritmo sagrado en esta entrega diaria, un recordatorio constante de que Él nunca se ha olvidado de cómo sostener a sus hijos. Cuando cierres este momento sagrado, lleva contigo esta certeza: lo que comenzó aquí no termina aquí. La oración no fue un punto final, sino una coma en la conversación continua que mantienes con el Creador. Él seguirá hablando en los susurros de la brisa, en las casualidades que no son casuales, en esas sincronías que te harán sonreír al reconocer su toque. El mundo allá afuera sigue girando a toda velocidad, con sus exigencias y urgencias. Pero algo en ti ha cambiado. No es algo que puedas explicar con lógica, pero lo sabes, como sabe la tierra cuando la lluvia ha penetrado su sequedad, como sabe el pájaro cuando llega la hora de volar. Hay una paz que no borra las preguntas, pero que las rodea con una luz diferente. Vuelve mañana, no por ritual, sino porque cada amanecer trae consigo un nuevo matiz de la gracia. La fe no es un evento único, sino el arte de seguir volviendo, de seguir confiando, de seguir creyendo que detrás de las nubes más oscuras, el sol sigue brillando con la misma intensidad. Hoy has tocado el borde del manto divino. Mañana te espera más. Siempre hay más.